Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Vamos a iniciar el mensaje de Dios que ha puesto en mi corazón. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. La palabra de Dios dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. En este día hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte, Señor. Hemos venido a cantarte, Señor, canciones de amor, donde manifestamos, Señor, toda nuestra gratitud, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, habernos entregado tu Espíritu Santo, y hoy revélanos tu palabra, Señor. Nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está preparado, listo para que sea sembrada la semilla de tu palabra, y al tiempo, Señor, a tu tiempo dará fruto. La vamos a atesorar y asimismo la vamos a poner por obra. Te damos gracias, Señor. Háblanos en este día, Padre Santo. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, como dice la palabra, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es un constante conocimiento de Dios. Conocer a Dios verdaderamente, dice. Esa es la vida eterna. Y a Jesucristo, a quien Él nos ha entregado. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, el título de este mensaje es Conociendo a Dios. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Conocemos verdaderamente a Dios? ¿Conocemos al Dios verdadero, al único Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Conocemos a Dios como nuestro Padre? Bien, según la Biblia, conocer a Dios implica obedecer sus mandamientos. Es recibir en nuestra vida a Cristo Jesús. Orar, porque la oración es un medio vital para conocer a Dios. A través de la oración se expresa el amor, la gratitud y la dependencia en Él, en Dios. La oración no se trata solo de pedir cosas, sino de alinear los corazones con la voluntad de Dios, con el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando tenemos una oración permanente, constante, Jesucristo nos revela al Padre. Él nos da a conocer el corazón, el carácter, la naturaleza de Dios como Padre, mediante su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y también mediante sus obras, Jesucristo nos muestra al Padre siempre. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es los señales, los milagros que hace para mostrar cómo es Él y qué es lo que tiene para nosotros y qué espera de nosotros como sus hijos? Sabemos que cuando hemos recibido a Cristo, se nos han sido perdonados los pecados, entonces hemos sido adoptados como hijos de Dios. Nuestro espíritu ha resucitado con el Espíritu Santo y ahora necesita la transformación de todo nuestro ser interior. Y es por eso que dice, debemos conocer a Dios. Quitar esos pensamientos que teníamos antes en nuestra vieja naturaleza de Dios y atesorar lo que Cristo nos enseña de Dios, de nuestro Padre. Así que hoy vamos a ver 7 verdades de Dios cuando lo conocemos.
son verdades. El primero está en Jeremías 31 del 3 al 4. Jeremías 31 del 3 al 4. La palabra de Dios dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia, y aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Bendita sea la palabra de Dios. Entonces, la primera verdad que conocemos de Dios es de que Dios tiene un amor eterno. Él nos ama. Dios te ama. Y te ama con ese amor eterno. Siempre Dios te ha amado. Eso es lo que significa un amor eterno. Que Él siempre te ha amado. Él nos ha amado antes de que existamos en este mundo. Él ya nos tenía. Él ya sabía nuestro nombre. Y Él permitió que en este tiempo podamos nacer. Y nos llamó, nos eligió. Y ahora que recibimos a Cristo, ahora fuimos adoptados por Él. Y podemos conocer que Él tiene ese amor eterno. Qué maravilloso, ¿no? Muchos padres primerizos se imaginan cómo va a ser su hijo cuando están solteros. Hasta desean y se imaginan el color de sus ojos, de su cabello, etc. Y entonces cuando se enteran ya que van a tener un hijo, tienen una gran alegría, una esperanza. Y cuando nacen, tal como lo imaginaron antes de ser concebidos, le ponen el nombre. Y así empieza a vivir su vida. De igual manera, Dios ya nos tenía ya en su mente, en su corazón. Y entonces, como Dios existe, Dios no es creado, sino Él existe. Y por lo tanto, como Él existe, su amor también existe. Como Él es eterno, su amor también es eterno. Qué maravilloso, ¿no? Antes de nacer, ahora que nacemos, y hasta cuando dejemos este mundo y nos vamos a su reino, Él nos seguirá amando, porque su amor es eterno. El amor no se acaba. El amor no desvanece. El amor no deja de ser. Qué maravilloso. El amor nunca muere. Pero el mundo nos ha puesto definiciones en la cabeza y lo hemos creído. Y así hemos estado viviendo en nuestra vieja naturaleza. El mundo ha definido el amor solo con los sentimientos, las emociones. Y eso no satisface completamente. Cuando tenemos un concepto del amor sentimental, emocional, nunca nos va a llenar, porque dura poco. ¿Por qué creen que ustedes que hay matrimonios que se divorcian? Dicen, el amor se acabó, el amor murió. Ese amor que teníamos de novios, de enamorados, se acabó. ¿Por qué? Porque se basó en el sentimiento. Pero el Señor nos dice, yo tengo ese amor eterno. Al nacer de nuevo, eres mi hijo, eres mi hija. Ahora tú también puedes tener ese amor eterno, que no está basado en sentimientos, en emociones, en circunstancias externas, sino está basada en el amor eterno de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad?
Y también dice Jeremías, dice, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Eso qué significa? Que siempre Dios es fiel. O sea, en ese amor eterno, Él nos brinda ese amor inalterable. Un amor que no cambia, ni con el tiempo, ni con la circunstancia, ni con nada que pueda hacer la creación, porque es espiritual. Qué maravilloso, ¿no? Entonces el Señor dice, yo te prolongué mi misericordia. Cada vez que vamos a Él, Él nos muestra esa misericordia. Es muy pronto a perdonar, no guarda rencor. Él es paciente, espera a que nosotros nos arrepintamos de verdad, le pidamos perdón. Y entonces Él sigue siendo fiel. Su amor no se altera, no sufre cambios. ¿Ve? La humanidad está que portándose mal, con violencia, desconoce a Dios, peca. Pero el amor de Dios sigue siendo eterno, sigue siendo inalterable. Y nosotros como hijos tenemos ese amor eterno y también ese amor inalterable. Nuestros pecados no hacen que ese amor de Dios disminuya o se acabe. Dios no te va a decir nunca, porque has pecado, ahora ya no te amo. Te volvería a amar si te portas bien. No es esa clase de amor. El amor de Dios es inalterable. Si pecamos, pedimos perdón a Él. Y Dios nos restaura, nos disciplina, nos corrige. Porque padre que no corrige a su hijo no lo ama verdaderamente. Y vamos a tener que ser corregidos, porque su amor es inalterable. Ahora, por otro lado, nosotros tampoco podemos hacer muchas cosas más para que Dios nos ame más y seamos sus preferidos. El amor inalterable de Dios hace que ame a todos por igual. No hay hijos, hijas preferidas, que a unos ama más y a otros menos, sino a todos nos ama por igual. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo tercero dice, no te dejaré, voy a tratarte siempre con bondad. Esa es la otra naturaleza, la otra esencia del amor de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar. Es misericordioso, es bondadoso. El amor de Dios es bondad. Qué maravilloso, ¿no? Es eterno, es inalterable, es bondad. Y cuarto, el amor de Dios restaura, restituye. O sea, el amor de Dios es edificador. Qué maravilloso, ¿no? El pecado destruye nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo. Pero en el amor de Dios hay restauración y restitución. Hay reconstrucción del alma. El Señor dice, te han herido el corazón. Ahora te voy a dar un nuevo corazón. El Señor dice, estás angustiado, afanado, estás herido, cansado, cargado. Tu alma ya no puede más. Pero el Señor edifica esa nueva alma, esa nueva conducta, ese nuevo carácter. Empieza a edificar palabra por palabra. Bendito sea el Señor. Entonces el amor de Dios es edificador. Y por último, en este pasaje de Jeremías encontramos que dice, entonces volverán a danzar alegremente. Volverán a danzar alegremente. Eso significa que el amor de Dios es
transformador. Transformaré tu llanto en gozo. Transformaré tus lágrimas en alegre canto. Tu pesar en danza alegre. Porque el amor es eterno. Porque el amor es inalterable. Porque el amor es bondadoso, misericordioso. Porque el amor es edificador y el amor es transformador. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Estamos conociendo a Dios en ese aspecto de su amor. Y eso es lo principal. Porque el amor de Dios es la que tiene ese poder para edificar y transformar. Y entonces poder albergar siempre ese amor y obrar con ese mismo amor. Bueno, debemos mostrar siempre a los demás, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el negocio, en la calle, en el colegio, en la universidad, en donde estemos. Debemos mostrar siempre el amor eterno de Dios a los demás. Dar a conocer ese amor de Dios a los demás. Dar a conocer que el amor de Dios no cambia. Dar a conocer que el amor de Dios es bondadoso, es misericordioso, es perdonador. Y el que recibe el amor de Dios va a ser edificado interiormente. Y así serán transformados y podrán amar y obedecer a Dios. Cumplir con el mandamiento que Cristo dijo. Cuando los escribas le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesucristo dijo, el mayor mandamiento es este: que ames a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es semejante, que ames también a tu prójimo. Ese es el amor. Entonces hoy estamos conociendo el verdadero amor y nosotros estamos siendo transformados en ese verdadero amor. Debemos dar ese fruto del Espíritu Santo, ese verdadero amor. Cada vez que damos más y mostramos y damos a conocer a los demás, nos afirmamos en ese amor eterno, que es Dios. Dios no solamente siente, Él es amor y nos transforma en amor. Para ver en amor, para oír en amor, para entender en amor, para atesorar en amor y para hablar en amor y hacer en amor. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es conocer a nuestro Padre, que Él es amor. Lo segundo, conozcamos que Dios es nuestra seguridad. Dios es nuestra seguridad. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 8. Mateo 6, versículo 8. La palabra de Dios dice, no te hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bendito sea el Señor. Jesús, nuestro Señor, en este capítulo 6 de Mateo, estaba enseñando sobre las preocupaciones y decía, no vivan pensando qué es lo que van a comer, qué es lo que van a beber o qué ropa se van a poner. Porque la vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren,
los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan ni guardan semilla en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse esos vestidos con que se visten. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como aquellas flores, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores, que viven tan solo poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo todavía que no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen. Ya no se preocupen. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios es nuestra seguridad. Él es nuestra seguridad. Como dice el versículo 8. Cuando ustedes oren, a partir del 7, no usen palabras como lo hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que le pidan. Debemos saber de que Dios es nuestra seguridad, porque primero tenemos autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado, porque dice Dios nos ha creado. No te preocupes. Yo sostengo, yo proveo a toda mi creación, dice, sean pajaritos, sean plantas, a todo lo que he creado, yo lo voy a mantener siempre seguro en su provisión. Entonces, tengo autoridad, dice. Entonces, nuestra seguridad debe estar basada en la autoridad de Dios. La autoridad nos respalda, nos brinda seguridad ante nuestra necesidad. Lo segundo, Dios nos ha dado un propósito eterno de vida. ¿Ve? Porque dice, ustedes saben Dios sabe lo que necesitamos. ¿Y por qué Él sabe lo que necesitamos? Porque Él nos ha dado un propósito de vida que cumplir en este mundo, en esta vida, en estos tiempos. Y entonces Él tiene todo lo que realmente necesitamos, no lo que quizás nosotros necesitamos y queremos urgentemente. Él sabe lo que realmente necesitamos para que se cumpla el propósito de Dios y nuestra vida entonces cumpla ese plan. Qué maravilloso, ¿no? Y eso se llama identidad. La seguridad de Dios nos da autoridad. La seguridad de Dios nos da identidad. Porque tenemos un propósito de vida. Somos hijos. Eres hija de Dios. Tienes un propósito de vida. Y por lo tanto tienes identidad en este mundo. Lo tercero, Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Entonces Él tiene la provisión. Si no hay, Él lo crea. Y eso se llama provisión. No nos va a faltar nada. Lo único que tenemos que hacer, como dice, tenemos que pedir. En oración, pedir. Qué maravilloso, ¿no? En oración, pedir. Como dice Juan, en oración, pidan. Pidan. El Señor sabe lo que necesitan. Y Él los va a proveer. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso debemos pedir en base a la palabra de Dios, conociendo el propósito de Dios que nos ha dado. Nos ha ungido con el Espíritu Santo. Nos ha dado un ministerio. Y tenemos que cumplir ese propósito. Y cuando nosotros sabemos y entendemos ese ministerio, ese propósito, entonces podemos pedir correctamente, guiado por el Espíritu Santo.
y el Señor nos va a dar, nos va a proveer de todo. ¿Cuánto lo cree? El cuarto dice, Dios tiene lo mejor para darnos. Dios tiene lo mejor para darnos. Y eso es la protección. Él no nos va a dar algo que nos va a dañar, algo que nos va a detener o algo que nos va a estorbar. Él siempre tiene lo mejor para dar. Inclusive dice, Él convierte las cosas malas que han sido enviadas a nosotros y las convierte en buenas para que se pueda cumplir el propósito de Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, Dios es nuestra seguridad, porque en Él tenemos autoridad, en Él tenemos identidad, en Él tenemos toda la provisión y en Él tenemos la protección. Y en Él se llevará a cabo todo el propósito de Dios que ha establecido para nuestra vida. Tercero, Dios es nuestra paz. Dios es tu paz, Dios es mi paz. Qué maravilloso, ¿no? Jesucristo dijo, yo les daré la paz. Pero esa paz no es como el mundo la da. Esa paz es una paz de Dios. Entonces, ahora vamos a conocer lo que es la paz de Dios. Mateo 11, 28 al 30 dice, Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow. Acá podemos ver ¿qué es la paz de Dios? Dice el Señor Jesús, vengan a mí, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que la paz de Dios llega a nosotros por nuestra decisión. Tiene que haber una decisión nuestra de ir a Cristo. El Señor dice, vengan. El Señor no te va a teletransportar a su lado. El Señor no va a agarrar un lazo como a un buey y te va a agarrar del cuello y te va a jalar. El Señor no te va a condicionar, no te va a hacer ninguna otra cosa, solamente te hace la invitación, vengan a mí. Entonces el primer paso para conocer la paz de Dios y recibirlo, tengo que ir a Él. Y eso implica una decisión. La paz de Dios siempre llega a nosotros con una decisión de ir a Cristo, a los pies de Cristo, de rodillas ante Él, con un corazón humilde, manso. Qué maravilloso, ¿verdad? Luego dice, yo les haré descansar. Yo les haré descansar. Lo segundo es recibir. Y esto se da en la voluntad. Muchos de nosotros vamos al llamado, acudimos al llamado, pero muchos de nosotros, nuestra voluntad no está firme para recibir. Porque el primer paso es ir. Es una decisión de ir, una decisión de obediencia. El siguiente paso es recibir. Si no lo recibes, Dios te está regalando su paz. Te está dando un regalo. Y muchas veces, ¿sabes? Queremos ser, entre comillas, muy humildes y decir, no, Señor. Si el Señor te regala, recíbelo. Entonces, para recibir esa paz de Dios, tenemos que tener esa voluntad de recibir.
de recibir ese descanso. Cuando no hay voluntad, no va a permanecer en nosotros. Cuando no hay voluntad de recibir, nada de Dios va a permanecer en nosotros. Porque palabra que oímos va a entrar por un oído y se va a ir por otro, porque no permanece. No hay voluntad de recibir. Lo tercero dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué cosa es eso? Si decido ir a Cristo y tengo una voluntad firme, llena de fe y de esperanza, de amor, recibo esa paz, recibo ese descanso, descanso espiritual, descanso de mi alma, descanso de mi mente. Y entonces puedo ser obediente a lo que Dios me pide que haga en ese momento. Y la obediencia me lleva a un aprendizaje. Y ese aprendizaje me fortalece porque hace desarrollar nuestra fe, hace desarrollar nuestro espíritu. Empieza a madurar. Qué maravilloso, ¿no? Porque dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando ya no te pesa nada, cuando estás fortalecido. Por eso, ¿qué hace la paz de Dios en nosotros cuando tomamos la decisión de ir a Cristo? Cuando estamos cargados, angustiados, preocupados, heridos, frustrados, en vez de llenarnos de odio, de deseo de venganza, de justicia, hacerla con nuestra propia mano, el Señor dice: vengan a mí. Tomen esa decisión. Entonces yo les voy a dar el descanso que es un descanso, un confort espiritual. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, vas a sentir el consuelo, vas a sentir la sanidad, vas a sentir que todo empieza a ordenarse dentro de ti. Porque el amor de Dios te hace estar tranquilo y confiado. Y entonces la paz es la que nos hace descansar. Alguien que está preocupado, ansioso porque debe al banco y ya no tiene para pagar, no puede dormir, no puede descansar, no puede comer bien, no puede hablar bien, no puede pensar bien, no puede actuar bien. Pero aquel que recibe ese descanso en el amor de Dios, que es un poder transformador, entonces puede recibir. Y cuando recibe ese descanso, está listo para obedecer. Qué maravilloso, ¿no? Por eso el Señor dice: ustedes están trabajados, están cansados, no sigan así viviendo, vengan, descansen. Yo les voy a dar ese reposo. Y el reposo que van a recibir es mi palabra, que limpia, restaura, sana y llena de sabiduría. Entonces, con todo eso, tú vas a salir y ser obediente, porque has aprendido en el descanso. Y te vas a sentir fortalecido. Al día siguiente tendrás nuevas ideas, tendrás soluciones. Hay 3 cosas en nuestra vida que tenemos que siempre batallar. Hay 3 cosas. Uno es las personas. 1 son las personas. 2 son los problemas. Y 3 son las soluciones. Cuando tenemos paz, nos llenamos del descanso, entonces recibimos la palabra de Dios, aprendemos de Dios. Con esa sabiduría salimos y empezamos a dar buenas soluciones, buenas respuestas. Ya esas respuestas no son emocionales, emotivas,
basadas en nuestro dolor, en nuestra injusticia, basadas en nuestro ego, sino en la sabiduría de Dios. Podemos dar soluciones a esos problemas. Y entonces establecemos buenas relaciones con las demás personas. ¿Se dan cuenta lo que implica la paz de Dios? Implica establecer esas buenas relaciones que están rotas, que están en violencia, que están separadas, que están irreconciliables. Vayamos a Cristo. Si en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, nos está agotando, nos está cansando, vayamos a Cristo. Vayamos a Cristo. Tomemos la decisión de postrarnos a los pies de Cristo. Y Él nos va a hacer descansar. Nos va a dar consuelo. Nos va a dar su palabra. Y entonces saldremos de ahí con esa sabiduría, con ese conocimiento. Podremos dar soluciones verdaderas a los problemas que están sucediendo. Y entonces así podemos tener una buena relación. Así es como se obra cuando uno quiere solucionar el matrimonio, las deudas financieras que tienes, en tu ministerio, etc. Busquemos siempre la paz de Dios y mantengámonos en esa paz, dice. Esfuércense por buscar la paz de Dios y manténganse en esa paz, dice la palabra, porque la paz de Dios nos hace tomar siempre una decisión de ir a Cristo. Transforma nuestra voluntad a recibir ese descanso y nos da esa capacidad de obedecer. Eso nos hace crecer, nos fortalece. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuarto, conociendo a Dios. El cuarto punto, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 20. La palabra de Dios dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendita sea la palabra de Dios. Hemos conocido la paz de Dios, y la paz de Dios, dice, cuando la ponemos en práctica, eso va a hacer que seamos reconciliadores, embajadores de la paz. ¡Qué maravilla! Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es dar ese testimonio de paz, de la paz de Dios. Llevar a los demás ese testimonio. Enseñar cómo Dios nos da la paz, cómo nos da su paz. Y entonces así lograr la reconciliación entre los demás. Porque Cristo, Él vino trayendo la paz. Por eso siempre decía que la paz de Dios sea siempre con vosotros. El apóstol Pablo, en casi la mayoría de sus cartas, siempre iniciaba: que la paz de Dios esté
siempre con ustedes. Porque la paz de Dios es reconciliador. Qué maravilloso, ¿no? Todas las cosas en Cristo subsisten, o sea, permanecen. ¿Qué quiere decir eso? Que el propósito de vida eterna es orden y estabilidad. Qué maravilloso. El pecado causa desorden. Pero el perdón de Dios ordena todo. Ordena, y no solamente ordena, sino estabiliza ese orden. Por eso dice, todas las cosas en Cristo subsisten, porque Cristo es el orden y Cristo es la estabilidad de todas las cosas. Amén. Qué maravilloso, ¿no? El propósito de nuestra vida también es establecer el gobierno y el poder de Dios. Ese es nuestro propósito. Todo lo que pisare, todo territorio que pise la planta de nuestros pies será territorio de Dios, y Dios gobernará y mostrará su poder en ese lugar. ¿Cuántos lo creen? Entonces nuestro propósito, el propósito que Dios nos da para nuestra vida por medio de Cristo, es de gobierno, de poder de Cristo Jesús en ese lugar. Porque todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. ¡Qué maravilloso! Lo tercero, el propósito de nuestra vida es de que siempre Cristo ocupe el primer lugar en todo. En nuestra vida, en todo. ¿Eso qué significa? Que tenemos el propósito de vida de preeminencia y majestad de Cristo en nuestra vida. Ese es el propósito. Que se manifieste la preeminencia y la majestad de Cristo en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, sintamos, en todo lo que obremos. Y por último, cuarto, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, dice. Reconciliación mediante el perdón. Qué maravilloso, ¿no? Entonces podemos decir, nuestro propósito de vida dado por Dios para cada uno de nosotros es establecer ese orden y esa estabilidad con los que no creen en Dios, inclusive en la iglesia. En la iglesia de Cristo a veces hay desorden, hay inestabilidad. Pero la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la verdad empieza a ordenar todo. Si nos postramos ante Cristo, si empezamos a amar y a obedecer toda su palabra y hacerlo como Dios dice, bendito sea el Señor. Ese es nuestro propósito, llevar siempre a donde vayamos el orden y la estabilidad de Cristo para sus vidas. Lo segundo es de que gobierne con poder Cristo dentro de cada uno. Ese es nuestro propósito de vida, que los demás acepten a Cristo para que Cristo gobierne con poder todo su interior y van a tener el cambio. Lo tercero, nuestro propósito de vida aquí en la tierra es mostrar siempre que cada uno ponga primero a Cristo, ponga primero a Dios y se rinda ante su majestad. Porque Dios es un Dios que todopoderoso, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, lo sabe todo y está siempre presente en todo. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa es la preeminencia y la majestad. Dios es primero. Estamos cansados, agobiados, heridos, Dios es primero. Tenemos bendiciones, Dios es primero. Luego, la reconciliación. Somos embajadores de paz, les repito nuevamente, somos embajadores de paz
Y tenemos que llevar la reconciliación, el amor y el perdón de Dios a los demás. Hemos recibido el amor, el perdón de Dios. Hemos recibido la paz de Dios. Eso mismo tenemos que llevar. Bendito sea el Señor. Amén. Y hay muchas más. Y estaremos siempre compartiendo todo esto. Tenemos que estar conociendo más y más a Dios. En todos los aspectos. En todas las áreas. ¿Ve? ¿Continuamos o nos quedamos en el cuarto? Siete verdades les había dicho, ¿no? El quinto, Dios da belleza interior. Conozcamos a Dios, que Dios embellece nuestro interior. Wow. En 1 Samuel 16, versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Wow. ¿En qué está interesado el Señor? En nuestro corazón, para que se cumpla su propósito, para recibir su paz. Entonces dice, yo quiero mantener, el Señor dice, yo quiero mantener puro, limpio, restaurado tu corazón. Qué maravilloso. ¿Sabe lo que hizo el padre del hijo pródigo en la parábola? Primero cuando el hijo vuelve arrepentido y el padre lo ve desde lejos, corre a él y lo abraza. Este hijo estaba todo como un mendigo, la ropa sucia, vieja, cochina, asquerosa, la barba grande, los dientes sucios, el zapato roto y oliendo mal. ¿Qué hizo? Cuando el hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y he pecado contra ti, no merezco llamarme tu hijo, si no quiero que me hagas un jornalero tuyo. Entonces el padre con amor le dijo, mostró ese amor y le dijo a su hijo: calla. Y a los demás le dijo: vengan, lávenlo, aséenlo, pónganle el vestido, ahí tengo un vestido especial, pónganle el anillo, pónganle el calzado nuevo, vamos, porque he preparado una fiesta. Él embellece nuestro interior. Con el perdón, ese padre del hijo pródigo embelleció el corazón que estaba tan sucio porque había despilfarrado toda la herencia del padre, porque lo había declarado muerto al padre estando vivo, porque no había obedecido al padre, porque no había mostrado un amor verdadero al padre. Quiso hacer lo que quiso hacer él, de acuerdo a sus sentimientos y a sus emociones. Pero ahora el padre estaba limpiando a ese hijo todo ese corazón sucio. Asimismo, Cristo derramó su sangre para limpiar nuestro corazón y embellecer todo nuestro interior, logrando así la purificación de nuestro corazón, darle estabilidad, restauración interna, la belleza del corazón. Por eso dice, el corazón es la luz, y es nuestra luz que brilla, es la luz de Cristo, es la purificación, es la limpieza. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué maravilloso, ¿no? Dios limpia nuestro interior para andar siempre en buenas obras. Sexto, Dios quiere que vivamos como sus hijos.
Quiere que vivan como sus hijas. Juan capítulo 1 versículos 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque hemos sido engendrados por el Espíritu. Al recibir a Cristo, a confesarlo como nuestro Señor y Salvador, el sacrificio de Cristo nos ha hecho esa justificación. Ha perdonado nuestros pecados el Padre, y entonces nos ha declarado sus hijos, y el Espíritu Santo es ese sello de que somos declarados hijos de Dios. Y entonces dice, tenemos un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Ya no somos engendrados de sangre o de voluntad de carne. Ya no tenemos un nuevo nacimiento natural, tenemos un nuevo nacimiento espiritual con una vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¿Ve? Esa es la adopción. La adopción es esa potestad de ser hijos de Dios. Ya no somos del mundo. No podemos andar como el mundo. Ya ahora somos espíritu y debemos andar en el espíritu. Ya no andamos en la carne. Somos engendrados de Dios. Tenemos esa vida espiritual. Como dice Efesios 5 del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos esa ofrenda viva, imitando a Cristo, viviendo como hijos, como hijas de Dios, andando siempre en amor, en perdón, en paz, en sabiduría. Y 7, conociendo a Dios, que Él siempre quiere que tengamos una buena comunión con Él. Ese es el gran deseo de nuestro Padre. Quiere que cada uno de nosotros, tú y yo, mantengamos esa buena comunión con Él. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 9 y 10 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Si eres cristiano, si verdaderamente eres cristiano, si verdaderamente has nacido de nuevo en espíritu y en verdad, eres hijo de Dios, y por lo tanto tienes el acceso libre al Padre. El camino y la verdad es Jesucristo, es su Hijo. Y Él mismo dijo: nadie llega al Padre sino por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí llega al Padre. ¡Qué maravilloso! En este mundo, en esta vida, mientras vamos cumpliendo el propósito de Dios que nos ha dado para nuestra vida, que tenemos que cumplir con responsabilidad, con amor, con esperanza y con fe, vamos a necesitar la ayuda de Dios. ¿Y cómo vamos a pedirle a Dios? Acercándonos a Él. Acercándonos a Él. Como hijos. Ese es mantener una buena comunión. Siempre orando. Nuestro Señor Jesús, Él hizo una disciplina y una práctica de oración toda su vida. Y más cuando tenía el ministerio, estaba llevando ya a cabo
el ministerio, lo que el Padre le había encargado para que haga en este mundo. Él era un hombre de oración, más que Daniel, más que Ana, más que David, más que Abraham, más que Noé y más que todos los hombres de fe que podamos encontrar en la Biblia. Jesús siempre buscaba conversar con su Padre, porque su Padre sabía lo que iba a pasar. Dice, casi toda la noche pasó orando. Y al día siguiente salió y empezó a llamar y a escoger a sus 12 discípulos. Para hacer milagros, él oraba. Se fue al monte a orar toda la noche, hasta las 3 de la mañana, y decidió ir caminando por el mar, porque aquellos discípulos que le habían dicho vayan al otro lado estaban con miedo porque había tormenta grande, vientos fuertes, y el barco estaba por destruirse y ellos temían morir ahí. Y entonces nuestro Señor Jesús fue caminando toda la noche, hasta las 3 de la mañana él estaba orando. Daniel oraba 3 veces al día. Y a veces nosotros solamente estamos orando el día domingo. Dios quiere que tengamos una buena comunión con Él, y todo será para la gloria de Él. En Salmos 25, versículos 14 y 15 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Wow. Cuando estamos en constante comunión, podemos salir del pozo de la desesperación que nos metieron. Podemos salir del horno de fuego sin quemarnos. Podemos pasar el mar en seco. Podemos pasar el valle de lágrimas, de sombra y de muerte. Podemos atravesar el desierto. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, conociendo a Dios, Dios te ama. Dios es tu seguridad. Dios es tu paz. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios embellece tu interior. Dios quiere que vivas como su hijo, como su hija. Y Dios quiere tenerte siempre cerca. Él quiere sentir tu corazón al lado de su corazón. Pónganse de pie, cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Queremos seguir conociéndote, Señor. Gracias, amado Cristo de la gloria, porque nos das a conocer día a día estas verdades, Señor, que tenemos en nuestro Padre y que nos ayuda, Señor. Por eso hoy agradecemos, Padre Santo, por ese amor eterno, por ese amor inalterable. Señor, hoy agradecemos por ese amor misericordioso, por ese amor edificador, por ese amor transformador, Señor. Hoy te reconocemos, Señor, esa seguridad que nos brinda, Señor, en tu autoridad, en tu identidad, en la provisión y en la protección, Padre Santo. Hoy, Padre Santo, venimos a ti y recibimos esa paz, Señor, y aprenderemos a ser obedientes. Saldremos fortalecidos, Padre. Gracias, Señor, por darnos ese propósito de vida y de vida eterna, Señor. En tus palabras de vida eterna encontramos esos propósitos, Señor. Y cuando esas palabras, Señor, las llevamos y la tenemos en nuestro corazón, nos trae orden y estabilidad. Gobiernas tú, Cristo, el Espíritu Santo con poder, y siempre tendrás preeminencia y majestad en nuestra vida. Habrá reconciliación y perdón
para toda ofensa. Embellece, sigue embelleciendo, Señor, nuestro interior. Purifícalo, lávalo. Señor, restaura todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo. Tú traes sanidad, refrigerio a nuestros huesos. Tú nos traes sabiduría. Tú nos traes el temor para no pecar y así mantener sano nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque nos has dado esa adopción y esa vida espiritual para vivir como tu Hijo, Señor. Imitaremos todo lo que hace tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Andaremos en amor, perdonando, Señor, y siempre mantendremos esa comunicación, esa comunión contigo, Señor. Te buscaremos día y noche, Señor, en oración, leyendo tu palabra, Señor, escuchando los mensajes, Señor, aprendiendo en los discipulados, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias. Amado Cristo, sigue dándonos a conocer cómo es nuestro Dios y Padre. Gracias. Te pido, Padre, que bendigas, Señor, con la sabiduría y el conocimiento a todos tus hijos y tus hijas de la casa de Dios, palabras de vida eterna. Señor, muéstrate maravillosamente. Espíritu Santo, revela tu palabra, revela el corazón de Dios y hazle entender y hazle valorar todas las obras de Jesucristo y que sigan ese ejemplo, que entreguen toda su vida en tus manos, Señor, y tú seguirás como ese buen alfarero transformando todo para bien, de acuerdo a tu propósito. Bendice a tu casa, Señor, bendice a tu iglesia, la casa de Dios, palabras de vida, Señor, y a todos tus hijos y a todas tus hijas, Padre, que sigan conociéndote más. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El reto está en seguir conociendo a Dios. Lo seguiremos amando y obedeciendo. En el nombre de Jesús. Que tengan una semana más que bendecida. Un abrazo. Bendiciones.